Agenda Administrativa, con el vicerrector Manuel Aranguren, un vicerrectorado al servicio de los universitarios. Bueno, Víctor, entonces, ¿cuál estaría dentro de tu programa de gobierno? ¿Qué proyección hay para mejorar la situación? Por ejemplo, ¿sabe qué me preocupa a mí? Y yo no puedo dejar de hablar de eso en ningún programa. Los núcleos universitarios, que son mirados diferente al núcleo central de la universidad. Y es una política de consejo universitario. Sí. Que pues, sobre esa política no se ha podido pasar por encima. Y parece que nadie la entendiera. Sí, interesante tu pregunta, Manuel. Voy a hacerle una introducción primero con lo más importante de cómo buscar los recursos, después cómo distribuirlos, en donde obviamente los núcleos tienen que tener una voz activa en esa participación o en la aplicación de ese dinero que se pueda conseguir. Ya yo decía empezando el programa que lamentablemente el modelo del Estado 100% financiamiento de la educación universitaria, pues desde el 2008 nos vinieron mandando la señal de que eso no iba, y que las universidades se fueran inventando cómo conseguir recursos. Y entonces en un principio uno dice, bueno, entonces vamos a idear un sistema mixto de obtención de recursos, de financiamiento, en este caso de la Universidad de los Andes. Y una de las primeras cosas que entonces tú dices, bueno, si es mixto es porque tú vas a buscar recursos. Y esos recursos, en principio, dentro de los 4 o 5 de las 4 o 5 aristas que yo voy a mencionar aquí en el programa para conseguir recursos, la primera tendría que ser la consecución de ingresos propios aprovechando el músculo académico que tiene la universidad. Y tú me puedes decir, bueno, pero la universidad genera ingresos propios. Sí, eso es cierto, pero aquellas dependencias que por su naturaleza lo pueden hacer. Pero no toda dependencia de la universidad genera ingresos propios. ¿Qué pasa con las dependencias? Presupuesto no genera ingresos propios. El vicerrectorado tampoco. El vicerrectorado no puede generar ingresos propios. No. El departamento de contabilidad no puede generar ingresos propios. El departamento de administración no puede generar ingresos propios. Y así muchos que yo pudiese mencionar en este momento, pero hay otros que por su naturaleza generan ingresos propios, ¿sí? Las facultades, por ejemplo, pueden generar ingresos propios, los posgrados pueden generar ingresos propios, sí. Y está bien, porque de una u otra manera han podido mantenerse y cumplir con sus actividades medulares. Eso está bien, eso está muy bien. Ahora, ¿qué política? Tenemos que tener una política integral, porque el que genera ingresos propios depende y necesita muchísimo de presupuesto que lo ayuda a generar en ingresos propios, porque el presupuesto le controla la parte administrativa, ¿sí? Y entonces el presupuesto no tiene una hoja, no tiene tinta, no tiene absolutamente nada para cumplir también con su trabajo, y ahí es donde las unidades generadoras de ingresos propios tienen que entender que aquí hay que aplicar una sinergia universitaria. Esto no puede ser por parcela, esto tiene que ser la universidad como un todo. Y en esa política nosotros estamos pensando el aporte también porque independientemente de quién le administre ese ingreso propio, llámese el parque tecnológico, llámese Corfo ULA, o llámese Fomento, o llámese la misma universidad, ese porcentaje que a veces es administrativo en algunas de las dependencias, yo soy de los que pienso que a través de la modificación del reglamento de ingresos propios de la universidad, nosotros debemos tener una especie de fondo. Si Carolina hizo una producción de 1.000 bolívares, déjale a ese pote el 5% siquiera, o el 10%, y vamos Debería a ser así. De ese pote vamos a hacer partícipe a las unidades que no generan ingresos propios, y vamos a hacer partícipe también de los núcleos, y vamos a hacer partícipe también de ese dinero al mantenimiento y a la corrección que necesita la planta física de la universidad. Es decir, repito, debemos aplicar una sinergia universitaria. Ese es tremendo proyecto, Víctor. Esto no puede ser por parcela, esto tiene que ser vista la universidad como un todo. Vamos a modificar lo que tenemos como ingresos propios, vamos a adecuarlo a este contexto donde la universidad no va a seguir recibiendo el 100% del presupuesto, en donde el gobierno nos ha dicho, bueno, mira, ¿qué proyecto socioproductivo tú vas a manejar para yo enviarte dinero? Y en el presupuesto que se acaba de aprobar, los 2 millones o 3 millones que se colocaron en ingresos socioproductivos, fue aprobado el 100%. Entonces nos vuelven a mandar una señal. Mándame proyectos socioproductivos para yo mandarte el dinero para que tú puedas funcionar. Entonces ahí entra la segunda parte de la propuesta. Vamos a fomentar entre las distintas dependencias de la universidad ese tipo de proyectos que también le permitan a la universidad contar con un mínimo para funcionar. Hay dependencias hay facultades e instituciones
que no es nuevo hablar de proyectos socioproductivos porque lo han hecho, pero tal vez hay otras dependencias de la universidad que ni siquiera saben cómo se puede hacer un proyecto socioproductivo y en qué consisten los proyectos socioproductivos. Entonces tendremos que abocarnos también a un proceso de formación, repito, como sinergia universitaria, como un todo, a que toda dependencia de la universidad genere ingresos propios. Yo, por ejemplo, Manuel, me ponía a pensar, el presupuesto, ¿cómo puede hacer un proyecto socioproductivo como nos lo manda la OCSU para generar ingresos, para yo no estar rogando que me den una tinta, un papel? Presupuesto recibe 40 bolívares todos los meses para funcionar, y 40 bolívares son $1, no, literalmente. Con $1 una dependencia como esta para toda la universidad no funciona. Pero entonces viene la pregunta, ¿y cómo presupuesto puede generar ingresos propios? Y hace 15 días me ponía a pensar, pues sí puede, mirar, porque como la deficiencia en el sector público es personal preparado en el sector público, del cual tú eres especialista, Carolina, en el manejo del presupuesto, en el manejo de las finanzas públicas, porque esa ha sido tu área de formación, ¿sí? Yo puedo formar aquí a instituciones públicas, a las mismas dependencias de la universidad que tienen administradores, que tienen personas que trabajan con el presupuesto público, a las mismas alcaldías, a las mismas gobernaciones que entra personal no formado, y que la dirección de presupuesto con sus analistas o con personas como Carolina que están formadas y que conocen las leyes como Dios manda, porque yo no puedo formar a esas instituciones públicas y le van a dar un dinero a la universidad, a la dirección de presupuesto, que también formaría parte del pote para distribuir entre toda la universidad previo cumplimiento de algunos gastos básicos de la dependencia que lo genera, ¿sí? Esa sería una segunda. La tercera, aquí yo no puedo cerrar definitivamente hacer convenios con el sector privado. Yo necesito al sector privado porque la materia prima que yo tengo acá, que es un estudiante que se está formando, que lo preparo, se va a trabajar a tu empresa. Pero la cubrimos nosotros, lo formamos nosotros, la receta la tuvimos nosotros, lo preparamos como tú lo pediste, lo tienes allá y la universidad no le queda absolutamente nada. ¿Aplicarías como el INSE? Algo así, afinando mejor la idea, Carolina, ¿sí? Pero entonces yo tendría que hacer los convenios con el sector privado para que de una u otra manera también el sector privado, sobre todo las grandes empresas que puedan existir en el país, oye, nos ayuden, nos apoyen. ¿Con qué quisiera que nos ayudara? Con el equipamiento de computación, con el mantenimiento probablemente de la planta física, con una parte que también podría ser el servicio de internet que necesita la universidad tener en cada rincón, porque cada rincón de los espacios universitarios debería tener un servicio Wi-Fi. Pero la universidad no lo puede costear. Pero yo sí creo, Carolina, te repito, yo creo que el diálogo puede ser el último que podemos dejar, pero hay que ir a tocar las puertas, Carolina. No sabemos quién nos va a abrir de esas empresas las puertas y nos va a decir, les vamos a poner una antena a cambio de... Porque obviamente, pero es que para el sector privado ese gasto es deducible del impuesto sobre la renta. Entonces, está cubriendo parte de lo que el Estado no me envía a mí para yo funcionar. Oye, 2 minutos. Estamos terminando. Corto. Pero también, 3 ideas, ¿no? La cuarta idea es que nosotros también tenemos que aprovechar. Yo recuerdo que Manuel en una oportunidad se sentó con el embajador de Portugal y se hablaron de los convenios académicos. ¿Te acuerdas? Con el embajador de Portugal. Claro. En este día conseguí la foto y te la mandé. Nos veíamos más jóvenes, Manuel. Sí, señor. Somos pero todavía. La única forma, Víctor, de que esto se dé es que realmente exista un equipo integrado, porque es que muchas cosas de lo que usted está diciendo existen. El problema es que cada quien agarró las cada quien por su lado, claro. Todo eso está en el reglamento de Fomento y sin embargo Fomento tiene su competencia que está fuera de la universidad. Claro, Carolina, es que llego a la quinta propuesta. Es que cada quien se fue por un lado, Víctor. Claro. Esas cosas existen y pudieran existir y son ideas inclusive que hemos tenido que no se han puesto en práctica. La quinta, pero que lamentablemente esa desunidad, esa desunión. Yo tengo que decirle al nuevo equipo rectoral, vamos a agarrarnos de las manos, nos tenemos que ir todos también al ministerio que por ley, por constitución, por norma constitucional, está obligada también a suministrarnos los recursos mínimos indispensables para cumplir la función medular. La quinta, Víctor. Esa, yo no puedo dejar, aunque yo soy de los que digo que ya no podemos depender 100%, yo soy de la posición de que hay que dialogar
con toda la academia posible, con el ejemplo de que la universidad sigue graduando, sigue con las puertas abiertas, sigue atendiendo muchachos. O sea, que usted piensa en la institución y no piensa en los intereses personales. O sea, que ve la institución como institución integral al sistema de la administración pública. Y ahorita muchos intereses personales están por encima de la universidad. Precisamente por eso fue que de alguna manera la universidad ese es el problema. Apartó de ese sistema que era el sistema integral de la administración pública, porque vimos caras y no vimos el objeto que estábamos que cumplir dentro de la institución. Así es. Bueno, Víctor, oye, no, Manuel, puedes venir y presentar tus proyectos aquí todas las veces que tú quieras. Gracias, Manuel. Igual invitación le hago yo a los candidatos de las diferentes planchas que van a participar o individualidades que quieran venir al programa, con muchísimo gusto los podemos atender. Y entonces queda la invitación para otros programas, porque Manuel, una hora aquí se hace extremadamente corta. ¿Con tanto que hablar? Sí, y con tantísimas cosas que hablar. Ojalá entonces que se realicen las elecciones universitarias. Eso es lo que queremos pedir hoy en día, que se realicen las elecciones universitarias. Le damos gracias a nuestra televisora andina de Mérida por habernos dado una hora más, un martes más, para poder llegar a nuestra apreciada comunidad. Y señores, y le damos gracias a Dios por mantenernos aquí. ¿Y el vicerrectorado administrativo? Al servicio de los universitarios siempre. Señores, nos despedimos entonces de ustedes. Muchas gracias por su atención y si Dios quiere regresamos el próximo martes. Televisora Andina de Mérida presentó Agenda Administrativa con el vicerrector Manuel Aranguren, un vicerrectorado al servicio de los universitarios.